Pues sin más preámbulos, gracias por haber venido. Empezamos presentando a las personas que están en la mesa, empezando por mi izquierda, Pello López de Munain, miembro del Partido Socialista, concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Vitoria, Nerea Kortajarena, parlamentaria de H. Bildu y encargada por parte de su partido para las cuestiones sociales. A mi derecha, Adolfo Alustiza, miembro del Partido Nacionalista Vasco, y en esa calidad he estado hoy, aunque hay que decir también que en el tema de Lanbide, director general de Lanbide, por lo menos en la legislatura anterior, no vamos a forzar las cuestiones para la siguiente, Dios dirá. Seguimos hacia mi derecha y nos encontramos con Julen Bollain, también miembro del Parlamento, en esta ocasión por Podemos, y al extremo, Ana Morales, Juntas Generales, Partido Popular. El criterio que hemos seguido para organizar la mesa es de menor a mayor en presencia parlamentaria, con lo que yo le comenzaré a dar la palabra a Ana Morales y a partir de ahí, cada 10 minutos, vamos a ver si podemos cambiar de persona a la hora de expresar sus posiciones. Y en eso vamos a intentar, ya lo hemos hablado, ajustarnos al tiempo. Si me toca ser un poco impertinente, me perdonarán la mesa y me perdonará también el público asistente. Dicho esto, hace 7 días estábamos hablando de cuestiones que tienen que ver con las personas desde una dimensión ética, entramos en una dimensión más política, normativa, más de cómo se hace después eso en el día a día. Y para Abdema, y yo a Nacho Loza le conozco de los tiempos de director de Cáritas y llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos, para Abdema una cuestión fundamental siempre ha sido el que las personas están en el centro de su hacer y las personas con una dinámica particular, con una presencia importante de las familias. No nos olvidemos que todas estas organizaciones comienzan con familiares que empiezan a preocuparse por situaciones que están viviendo en casa, y esos son los puntos de partida. Y en ese desarrollo lo que siempre se ha intentado es responder a algo que, viniendo de Cáritas, me vais a permitir la cita, decía Pablo VI en la Populorum Progressio, lo que nos preocupan son las personas, pero toda la persona y todas las personas. ¿Eso qué quiere decir? Persona en su integridad, con todos los valores, con todas las necesidades, con todas las capacidades, y todas las personas, sean quienes sean, en la condición que estén, vengan de donde vengan, tengan la raza que tengan las cualificaciones, calidades y cualidades que tengan. Y todo eso nuestra sociedad ha ido construyéndolo poquito a poco y lo ha ido introduciendo dentro de un marco, el marco de los derechos. Y dentro de esos marcos de derechos hay, y en Euskadi con respecto a algunas otras zonas, no solo del Estado, sino también de Europa, hay un elemento que tiene su importancia, es esa perspectiva del derecho subjetivo. Lo que ocurre es que el derecho subjetivo nos introduce también en un reconocimiento que nos es complicado. ¿Por qué? Porque cada persona es un sujeto. Y cada persona es un sujeto, como diría el bueno de Ortega y Gasset, con sus circunstancias, y las circunstancias a veces son tremendamente plurales, tremendamente difíciles de gestionar. ¿Eso a dónde nos lleva? A tener que trabajar fundamentalmente con imaginación en un marco en el que queremos trabajar por la igualdad desde un espacio que sabemos es desigual, sin engañarnos. Entonces, a partir de ahí, tratamos de ver cómo podemos desarrollar un espacio de derecho, de reconocimiento, de trabajo con personas, y en estos momentos me voy al marco de Abdema, que, si tenemos en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre Ciudadanía, tienen derecho también a tener un lugar en el mundo propio, un lugar en el mundo que sea posible, y eso supone que desde la sociedad también tenemos que darle los medios, incluidos los económicos. Esa es una de las discusiones que se plantea desde temas como la renta, digamos que básica, en el sentido de poder ayudar a todas las personas y también a estas. Una renta ad personam, porque son sujetos de derecho. Ese es el marco. Dicho esto, a partir de ahí, esos marcos se pueden desarrollar de una manera o de otra. Y esta introducción no pretende ser el marco de debate, simplemente quiere ser el marco en el que se sitúa un debate. A partir de aquí, las posiciones de las distintas personas que aquí están presentes, representando a distintas fuerzas políticas, para poder ver cuáles son las propuestas, proposiciones, reflexiones que cada una de ellas hace.
Y sin más, yo le cedo la palabra a Ana Morales, que como he dicho al comienzo es miembro de Juntas Generales por el Partido Popular y es quien ostenta en esta mesa esa representación. Ana, cuando quieras. Ahora, yo creo que ahora sí que se me oye. Muchas gracias, Ramón, y muy buenas tardes, casi noches ya, a todos los que habéis venido esta tarde. Yo, en primer lugar, quería agradecer a Abdema la iniciativa que ha tenido, la invitación que nos ha hecho al Grupo del Partido Popular, no solo por poder estar aquí hoy, esta tarde, con vosotros y charlar un rato y conocernos, y también conocer a mis compañeros de coloquio de esta tarde, a quien, por cierto, quiero saludar nuevamente, sino también agradecer la ocasión que ha tenido Abdema de ponernos encima de la mesa un tema que yo creo que va a remover conciencias, ¿no? Yo creo que es un tema para plantearnos y replantearnos la situación, volver a hacer un análisis exhaustivo. Yo creo que tiene que ser un reto más de los que Abdema nos tiene acostumbrados, y en este sentido quiero hacer un reconocimiento a la labor y a la trayectoria de Abdema y de todos sus profesionales, que lleva pues muchos años siendo una referencia en la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas con discapacidad. El apoyo a las familias y la defensa a la dignidad de las personas con discapacidad. Yo creo que lo tenemos que agradecer y que está muy enraizada en esa tradición muy alavesa de tener una especial sensibilidad con los colectivos que más nos necesitan, ¿no? Y ya centrándome en el tema de coloquio de hoy, yo creo que el tema de hoy surge de una preocupación del conjunto de las familias que integráis a Abdema y del conjunto de las familias con personas con discapacidad. Una preocupación que ya lleváis desde hace mucho tiempo con ella para pues poner encima de la mesa una necesaria autonomía económica para las personas con discapacidad que les permita tener un proyecto de vida propio, desarrollar un proyecto de vida propio. Y yo creo que aquí hay dos pilares básicos que deberían ser el empleo y una red de protección social necesaria para los casos en los que el empleo no sea posible, pues por unos niveles de discapacidad que excluyen a estas personas de la posibilidad de tener un empleo y del mercado laboral. Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos pensado que la mejor política social es el empleo aleja de la exclusión, es lo que fomenta y permite una integración plena en el conjunto de la sociedad. Significa aportar a la sociedad, significa ser útil a la sociedad y devolverle también el esfuerzo, ¿no? Las personas que tienen un empleo también se sienten útiles porque contribuyen a sostener el sistema. Yo creo que aquí tenemos que apostar todas las instituciones. En estos momentos de crisis pues no ha sido posible hacerlo como a todos los partidos nos hubiera gustado, apostar mucho por la formación, apostar por la educación y apostar también por una sensibilización y una sensibilidad especial en las empresas. Yo creo que la experiencia de la integración y la incorporación de personas con discapacidad en la medida de sus posibilidades en entornos empresariales, yo he conocido personas que han tenido esa posibilidad y enriquece la convivencia en la empresa, enriquece el trabajo y, por supuesto, da unas oportunidades de un medio de vida digno y de desarrollar un proyecto de vida a las personas con discapacidad, que yo creo que es algo a lo que tienen derecho. Yo aquí me gustaría también, porque vengo desde el ámbito foral, destacar el importante papel de los centros especiales de empleo. Yo soy una firme defensora del empleo protegido. Este tipo de centros especiales de empleo, pues como todos vosotros sabéis, procuran una intermediación laboral y procuran facilitar la incorporación al mercado ordinario en las posibilidades, las veces que sea posible, y sí que han venido cumpliendo una función importante que, todo esto ha quedado bastante distorsionado en estos momentos de crisis que, no olvidemos, ha sido la crisis más dura de los últimos 30 años, ¿no? La incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral se ha visto también muy mermada por la situación de crisis. Son el eslabón más débil, como todos vosotros sabéis, en ese mercado laboral. Me he permitido hacer un gráfico de cómo ha evolucionado el número de personas ocupadas con discapacidad en Euskadi. Aquí se ve perfectamente, yo creo que lo veis. El momento más duro de la crisis económica es donde veis aquí que se corresponde con el nivel más bajo de la curva, ¿no? Son datos del propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. 29.100 personas con discapacidad en Euskadi. No lo tengo segmentado por territorios históricos, pero para hacernos una idea, 29.100 personas en 2006. En 2010, que yo creo que fue uno de los momentos más duros de la crisis, cayó a 27.000 personas y a partir de ahí empezaba a recuperarse y ahora andamos en 36.743. Yo creo que
Como digo, estos datos sí que corroboran que son el eslabón más débil del mercado laboral y que sí que es cierto que hemos pasado por un momento duro, un momento complicado que, bueno, espero que vaya poco a poco viniendo arriba. Donde no hay posibilidades de empleo, y cuando no hay posibilidades de empleo es cuando tiene que funcionar perfectamente y con la mayor agilidad posible la red de protección social. Aquí contamos, bueno, como ya conocéis todos, con dos sistemas de protección de derecho subjetivo, como son, bueno, pues la propia ley de dependencia, la RGI y un sistema de renta básica que también yo creo que debe funcionar y debe hacer un esfuerzo especial para las personas con discapacidad. Todo esto es porque hemos evolucionado de un sistema paternalista, de una concepción paternalista de hace unos años, a un sistema de derechos. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que es como nacen estas prestaciones y estos sistemas de protección social. A diferencia del tema de debate de hoy, a diferencia de lo que venís planteando desde ABDEMA en esta ocasión con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se va a celebrar el día 3 de diciembre, el actual sistema de protección parte y se establece en función de criterios o de renta en el caso de la RGI o de criterios de dependencia. Y la renta básica específica para personas con discapacidad intelectual que planteáis vosotros se escapa un poco a este criterio. Yo creo que es un planteamiento absolutamente novedoso y sin precedentes, pero bueno, es el sistema menos imperfecto del que hemos conocido y sí que es cierto que nosotros nos hemos planteado, por eso quería agradeceros también al inicio de mi intervención, que hayáis hecho un planteamiento diferente y novedoso porque nos da pie a nosotros, ya que hemos tenido un gobierno en funciones hasta el momento, de plantear en el Parlamento Vasco una serie de cuestiones que yo me imagino que el director de Lanbide luego nos explicará. ¿Cuántas personas con discapacidad se están quedando fuera en función de qué criterios de ese sistema de protección basado en renta básica y en RGI? Se considera la renta de la unidad familiar, pero no se considera específicamente a estas personas cuántos miembros de esa unidad familiar, a partir de qué niveles de discapacidad. Yo creo que estas son las preguntas que nosotros nos planteamos y que engarzan con el tema y con esa renta básica específica para personas con discapacidad intelectual que nos planteabais, ¿no? Con un gobierno en funciones, sí que estamos muy expectantes de conocer el resto de las intervenciones, sobre todo el director de Lanbide, que yo creo que de esto nos podrá ilustrar más, y en función de eso nuestro grupo sí que cuenta con la inquietud de empezar a trabajar en este sentido, de conocer más a fondo cómo quedan las personas con discapacidad intelectual dentro del sistema de protección actual. Muchas gracias. Gracias, Ana, y gracias por ajustarse también al tiempo. Continuamos sin demora. Pasamos al segundo de los ponentes, Pello López de Munain, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Pello, cuando quieras. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a ABDEMA por haberme invitado a participar. Bien, estamos aquí para hablar de la renta básica como derecho a las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Pues yo creo que es necesario hablar de esto porque existen carencias económicas importantes que no dejan vivir a las personas con esta problemática con la mínima dignidad que como persona les corresponde. ¿Y por qué ocurre eso? Pues ocurre eso porque estas personas, lógicamente, tienen que tener una independencia económica, como cualquier otro ciudadano, que garantice que tengan cubiertas todas sus necesidades básicas, ¿no?, como cualquier otra persona independiente. Independientemente de la situación que tengan. O sea que yo, no sé si en esto voy a ser un poco díscolo, pero yo no voy a hablar solamente, o no voy a plantear una solución solamente para las personas que tengan una discapacidad intelectual o personas que sean de diversidad funcional, como también se llama ahora, ¿no? Yo creo que todo ciudadano que no tenga recursos suficientes, que no tenga la posibilidad de vivir dignamente por falta de recursos económicos, independientemente del problema que tenga, ha de tener garantizados unos recursos económicos que le den la posibilidad de vivir con esa dignidad que tiene que vivir. Y eso en este momento, en el caso de las personas con discapacidad intelectual y de otras, en gran parte se produce porque no se está cumpliendo lo que debería de cumplirse, que es el decreto 1/2013. O sea, ese 2% de personas que tienen que estar contratadas tanto en la pública como en la privada no se hace. Todos sabemos que no existe.
Eso daría la posibilidad a muchas personas de vivir y de tener recursos suficientes para vivir con dignidad. Pero como eso no se cumple y tampoco se hace cumplir, creo yo, pues efectivamente hay muchas personas que pudiendo acceder al mercado laboral, porque hay puestos de trabajo al final, tanto en la red pública como en las redes privadas, como para que estas personas puedan desarrollar un trabajo, porque no solamente es tener recursos económicos, también es sentirse útil. También es saber que lo que estás recibiendo te lo estás ganando porque estás haciendo algo interesante y necesario en la sociedad. Eso no se cumple. Entonces, estas personas no tienen recursos, no tienen ese nivel mínimo para poder vivir con dignidad y para poder tener los recursos necesarios para poder mantener una vida independiente. Si eso se cumpliera, muchos no tendrían que recurrir a las ayudas, pero a pesar de eso hay diferentes niveles de problemática y a pesar de eso hay personas que necesitan recurrir a la solidaridad de la sociedad, ¿no? A que la sociedad pueda aportar y echarles una mano con ayudas económicas. Decía que no me voy a circunscribir a un colectivo concreto, sino a todos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos es que debe de haber, llamámosle renta básica, salario mínimo, no sé qué, llamémosle como queramos, nos da lo mismo. Todas las personas que no tengan recursos para poder mantener una vida con dignidad han de tener la posibilidad de recurrir a una ayuda, independientemente, os digo, de la problemática que tengan, hay una ayuda que les dé la posibilidad de vivir con ese grado de dignidad y con ese grado de independencia. Ya sé que algunos me pueden empezar a decir, bueno, pues que algunos están, ahora no me va a salir la palabra, no pueden ellos administrarse, Nacho, ¿cómo es la palabra? Sino que necesitan un tutor. Tutorizados. Tutorizados. Tienen que estar tutorizados. Bueno, pues que estén, ya tendrán a su tutor que les administrará, les organizará. O sea, eso no es disculpa para que una persona pueda tener derecho a recibir una cantidad. Por eso, nosotros, si me permitís, en cuanto a esta problemática, lo que hemos hecho en el mes de, creo que fue por julio, se publicó el boletín de las Cortes en septiembre, emitimos una iniciativa para que se cree una pensión no contributiva de invalidez para todas las personas que tienen esta problemática. Ya os digo, independientemente de que su problemática sea física, cognitiva, psíquica, da lo mismo. Toda aquella persona que no tiene recursos para poder vivir con dignidad ha de tener garantizado una cantidad que le dé esa posibilidad. Y entonces ahí es donde estamos y estamos teniendo en cuenta las características de protección. Se propone un ingreso mínimo vital que asentado en el marco institucional pues tengan derecho todas las personas que tengan alguna problemática al respecto. Porque si vamos a ayudas, el problema que tenemos es que tenemos muchas clases de ayudas, muchas veces dependiendo de la problemática que tiene la persona, unas no contributivas, otras contributivas, unas de permanentes, otras absolutas, otras, o sea, según que hay que recurrir a una vía u otra. Aquí lo que estamos diciendo, lo que nosotros mantenemos y defendemos es que todo ciudadano tiene derecho a tener esos recursos y por eso mantenemos y proponemos la propuesta que os estoy diciendo. Ya veremos si se debate, si se admite al debate y si se aprueba o no se aprueba, pero nosotros lo que estamos marcando es esto. Esto es un pacto de la sociedad, está claro. Un pacto de que toda la sociedad española admitamos que efectivamente esto que os estoy diciendo es así, que toda persona ha de tener. Luego ya veremos los detalles concretos. Si a partir de los 18, si a partir de no sé qué edad, veremos la cantidad, veremos si están viviendo con los padres, cómo se articula eso, pero esa persona ha de tener independencia, independientemente de la situación en la que se encuentre, o si vive solo, o si vive en un piso tutelado, o como sea. Lo que es cierto es que tenemos que tener ese pacto, tenemos que crear ese ingreso mínimo que le garantice esa situación de dignidad y de poder disponer de sus recursos, y que eso ha de ser independientemente de la problemática que tenga. Todo aquel que no alcance ese nivel
de recursos mínimos para poder vivir con dignidad, ha de tener derecho a ese acceso, independientemente de que sea síndrome de Down, que sea de parálisis cerebral o de sea lo que sea, o sea físico también, independientemente. Tiene que tener garantizada esa cantidad. Y eso es lo que nosotros estamos en este momento planteando y estamos defendiendo, y creo que es justo que lo planteemos así. Los niveles que estamos alcanzando en nuestra sociedad son los niveles en los que ya este paso hay que darlo. No podemos seguir manteniendo situaciones de personas que viven con sus padres, que tienen 20 y tantos años, que no reciben algunas de esas cantidades que en muchos casos no llegan a 400 euros, sino que han de tener unos recursos suficientes. Y cuando se independicen, si se independizan, o cuando falten sus padres o familiares o los que les tutelen, también. Y ya digo, no hay ninguna disculpa de que estas personas pueden tener capacidad de administrarse, de organizarse y de llevar su vida. No es disculpa, ellos tienen que obtener sus recursos. Y esto no tiene que suponer que nos olvidemos que efectivamente hay que hacer cumplir ese 2%, porque ese 2%, aparte de lo que son los recursos económicos, como os digo, tiene esa otra parte muy importante, que es la dignidad. Tú estás trabajando y estás a cambio recibiendo una cantidad de dinero que tú te la has ganado, porque estás haciendo algo que es bueno y necesario para la sociedad. Lo mismo me da en lo público que en lo privado, y eso también dignifica, y eso también hace que las personas se sientan útiles, no solamente con las ayudas. Gracias. Continuamos. La ronda del turno ahora es para Podemos. Tiene la palabra Jolem Mollain. Mila esker, eta eskerrik asko guztioi etortziarren. Eskerrik asko Abdemari bebai olako gauza unkigarriak, zenetzat unkigarriak diaz bereziki bebai. Eta, azken finean itzaldi xabeziak moduan erdera zingot, digo que haré en castellano la ponencia, o lo que os vaya a contar un poco, porque me imagino que no todos entendemos euskera. Abdema lleva desde los 60 luchando por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en Álava, y también estuve leyendo un poquito, ya que no pude asistir, la charla de Xavi la vez anterior, que estuvo muy interesante. Hoy en día, con lo que he escuchado ahora, espero que no se me alargue los 10 minutos, ya que he tomado bastantes apuntes, y me alegra también que en Abdema se luche por lograr que las personas con discapacidad intelectual tengan los mismos derechos y oportunidades de disfrutar de una vida digna. Hablaba el compañero del PSE de cuotas de contratación, hablaba la compañera del Partido Popular ha dicho, cito literalmente, la mejor política social es el empleo, las personas que tienen empleo se sienten útiles. Yo creo que tenemos la cultura y metido en la cabeza que el trabajo dignifica. Entonces yo, haré mi discurso en dos ejes: qué hace falta para lograr una vida digna y qué sucede con una renta básica y la salud, o en este caso, la discapacidad intelectual. Entonces, voy a ceñirme un poco a lo que es la renta básica. Vosotros la habéis llamado, Xavi, también universal. Hace poquito se ha cambiado ese nombre por renta básica incondicional por unas razones que comentaré enseguida. Pero la primera pregunta sería, ¿qué hace falta para lograr una vida digna? Hay gente que dice que el trabajo dignifica. Para mí el trabajo no dignifica. Para mí lo que realmente dignifica es tener la existencia material garantizada. Y para tener la existencia material garantizada, para mí y desde Podemos, lo más importante o la herramienta más eficaz sería una renta básica incondicional. Se le ha cambiado el término universal por incondicional, ya que el principio de incondicionalidad deja muy claro que todo el mundo la recibiría. Es decir, una renta básica incondicional tiene 3 ejes principales o 3 principios, que son la universalidad, que es abierta a toda la ciudadanía; la individualidad, que quiere decir que se recibe por individuo y no por unidad de convivencia, como puede estar la RGI hoy en día, como prestación más cercana; y la incondicionalidad, que quiere decir que lo recibe todo el mundo, sea
rico, sea pobre, sea homosexual, sea heterosexual, mujer, hombre, tenga algún tipo de discapacidad o no, y a veces se le añade también el término suficiencia. Esto quiere decir que la renta básica, esa renta que se recibe, tiene que ser igual o mayor al umbral de la pobreza. ¿Por qué? Precisamente para tener la existencia material garantizada. Esto luego da otras cosas como pueden ser la facilidad para la emancipación o la facilidad para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, la incondicionalidad también en este caso sería muy importante porque la gente con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, tiene que ir a un tribunal, pedir cuotas de discapacidad, a ver si le dan una prestación o no. Al fin y al cabo, la renta básica incondicional quita todo eso, elimina todas esas barreras y la renta básica incondicional no se ve como una prestación, sino como un derecho de ciudadanía. Por lo tanto, resumiendo un poquito, ¿qué es la renta básica incondicional? Es una asignación monetaria pública a toda la población. Hay una diferencia entre, como he comentado, entre la renta básica incondicional y los estados de bienestar, si les podemos llamar así hoy en día, que se conocen en, digamos, en la Europa y en los países más desarrollados. Cuando, como he dicho, la renta básica incondicional es incondicional como su propio nombre indica y, sin embargo, las ayudas, los subsidios, las prestaciones en los estados de bienestar están condicionadas a determinada situación. ¿Qué quiere decir? Que para tú recibir esas ayudas tienes que tener algún tipo de pobreza, tienes que tener algún tipo de discapacidad, tienes que estar en paro. No, la renta básica incondicional es un derecho de ciudadanía. Por el mero hecho de ser ciudadano residente de un sitio, la cobras. ¿Qué sucede cuando entra en juego la salud y distintos tipos de discapacidad? Yo creo que en estos momentos es cuando la existencia material, tener la existencia material garantizada, toma una relevancia bastante más importante. Hace poco leí un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde decía, y cito textualmente, una protección social a lo largo de la vida es lo deseable. Y esto sin duda es una renta básica incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Una renta básica incondicional haría que esa seguridad económica que proporciona sea una buena herramienta para que ofrezca una vida digna a toda la ciudadanía, a toda esa gente, por ejemplo, en este caso, que tiene discapacidad intelectual. Y así garantiza una mejor salud y una salud más estable, porque no tienes que preocuparte, por ejemplo, llegaré a fin de mes, no llegaré, ¿qué pasará? Pasa lo mismo con el estrés que puede tener una persona que está sufriendo un ERE, una persona que está en paro. Por lo tanto, la renta básica incondicional lo que hace es darte un suelo para poder crearte tu vida digna. Concluyendo un poquito, creo que para valorar la diversidad y favorecer una igualdad real, plena, en la sociedad, como decía Xavi la semana pasada, creo que es necesario garantizar la existencia material de toda la ciudadanía. Es decir, tener una renta mensual que sea igual o superior al umbral de la pobreza, donde desde este suelo la gente pues, pueda construir su vida dignamente. Al final, no me valen las cuotas, no me valen las prestaciones, no me vale la caridad. Lo que queremos es, como dice la imagen, pedimos lo mínimo, y pedimos lo mínimo para toda la ciudadanía. Decía Ana, del Partido Popular, hace poquito, que la renta básica incondicional es algo novedoso y sin precedentes. Y aquí a mí me gustaría leerle una cita que me hace mucha ilusión, ya que... Novedoso y sin precedentes. Bueno, lo que... Me vais a permitir que... Lo que pide Abdema. Tenemos tiempo de debatir de esto. Novedoso y precedente. Hay una cita de John Clark que me vale para la renta básica porque es genial. Decía, toda nueva idea revolucionaria pasa por 3 fases. Primera, es una locura, no me hagas perder el tiempo. Segunda, es posible, pero no vale la pena. Y tercera, ya dije desde el principio que era buena idea. Entonces, yo creo que el tiempo de la renta básica está aquí, se está viendo en muchos países, se están haciendo muchos proyectos piloto, en Finlandia, está en Holanda, se está mirando en Francia, en Aquitania, existe una en Alaska, India, Namibia, dispares, países desarrollados, subdesarrollados, de todos.
Entonces, bueno, pues yo hace poco en campaña tuvimos también un debate sobre la renta básica y tendí la mano a los demás partidos, ya que nosotros la llevamos en nuestro programa, la hemos llevado en nuestro programa para el Parlamento Vasco, creando un debate social y haciendo un referéndum luego donde la ciudadanía vasca sea quien elija si quiere una renta básica incondicional o no. Yo, una vez más, pues tiendo la mano a los distintos partidos que están en el Parlamento Vasco y creo que es una idea que su tiempo ha llegado y creo que es el tiempo, como se está debatiendo en casi todos los parlamentos europeos, también en el español, que se debata en el Parlamento Vasco una renta básica incondicional o no.